Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Soy Gustavo y en esta oportunidad vamos a escuchar el capítulo 2 del libro de Jonás. Vamos a escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. En mi angustia llamé a Yahvé y me respondió. Grité desde el lugar de los muertos y tú oíste mi voz. Me habías arrojado en el corazón del mar y la corriente me cercaba. Tus olas y tus remolinos pasaban sobre mí. Y dije, he sido arrojado de tu presencia. Nunca más veré tu santo templo. Me subían las aguas hasta el cuello. El abismo me rodeaba. Las algas se enredaban en mi cabeza. A las raíces de los montes descendí. Al país cuyos cerrojos se cierran para siempre. Pero me hiciste subir de la fosa, oh Yahvé mi Dios. Cuando en mí se me desfallecía el alma, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó a ti, a tu santo templo. Los que sirven los ídolos vanos sacrifican sus esperanzas, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré un sacrificio y cumpliré mis votos. De Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invocamos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Por eso digan después de mí, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, mis hermanos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecido, contento, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. El día de hoy hemos escuchado el capítulo 2 del libro de Jonás. En esta oportunidad hemos escuchado de que Jonás fue tragado por un pez. Recordemos que en el capítulo anterior, Jonás había sido llamado por Dios, pero Jonás no atendió el llamado de Dios, sino que lo evadió y le dijo que no a Dios. Y en vez de darle una respuesta de positivismo a Dios, pues Jonás agarró sus cosas y se fue, huyendo de Dios. Pero lo que no sabía Jonás es que Dios lo seguía. Dios lo estaba viendo. Y se fue en un barco. Y cuando estaba en ese barco que estaba durmiendo, de repente las aguas del mar se embravecían, dice la palabra de Dios.
y empezaron a hacer olas grandes, amenazando para que el barco se hundiera y todos los que estuvieran allí murieran. Entonces Jonás luego se dio cuenta que lo que estaba pasando era por culpa de él. Y dice la palabra de Dios que tanto él quería esconder las cosas que no podía, porque hasta la gente que andaba allí en el barco se dio cuenta de que estaba huyendo de Dios. Entonces Dios quería decirle a Jonás: oye Jonás, tú no puedes huir de mí. ¿A dónde te vas a esconder? Si a donde te escondas yo te voy a encontrar, yo te voy a ver. Entonces ahí reflexionó Jonás y pensó y dijo: oye, yo creo que esto está pasando por mi culpa. Y le dijo a los demás: tírenme al mar, láncenme, porque yo sé que lo que está pasando, el sufrimiento que ustedes están pasando ahorita, es por mi culpa. Y la solución para que el mar se calme es que me lancen al agua, láncenme. Y lanzaron a Jonás. Pero Jonás pensaba que al lanzarlo al mar, todo se iba a calmar y luego lo iban a recoger al barco. Pero resulta que no. Hoy hemos escuchado en este capítulo número 2 que dice que Yahvé ordenó a un gran pez que tragara a Jonás. Y Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces, Jonás dirigió esta oración a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Lo que Dios quería hacer con Jonás no era un castigo por gusto, sino que era una enseñanza, una manera de que Jonás razonara, se diera cuenta de que Dios quería de sí así que él cumpliera lo que le estaba mandando, se diera cuenta de las cosas. El mar quería hundir el barco. Jonás se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo era por culpa de él. Pero aún así no buscó otra solución sino que tirarse al agua, seguir escapando de la mano de Dios. Y muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera. Que Dios a nosotros nos da oportunidades en la vida para mejorar, para buscar las cosas de Dios como debe de ser. Y andamos como Jonás, huyendo de cada cosa que Dios nos coloque en la vida. No nos sentimos capaces de enfrentar. Llegan problemas a nuestras vidas y ¿qué hacemos? Tratamos de evadirlos, tratamos de huir, de escondernos para no enfrentar ese problema. No. Si ese problema llegó a nuestra vida por algo es. No es para que nosotros andemos huyendo. No es para que nosotros andemos escondiéndonos. Es para que nosotros lo enfrentemos. Y descubramos qué hay detrás de ese problema. ¿Qué bendición puede venir después de ese problema? Pero nosotros nos comportamos como Jonás, que tuvo el primer llamado de Dios y ¿qué hizo? Se fue a esconderse, a alejarse de Dios. Cuando Dios a nosotros nos hace un llamado, ¿qué hacemos? ¿Actuamos como Jonás? ¿O actuamos como un verdadero hijo de Dios y aceptamos ese llamado de Dios? Pero hoy día hacemos lo de Jonás. Nos vamos. Ay, yo con Dios no quiero nada. Ah, no, adiós para otro día. Ahorita no puedo. Nos comportamos como Jonás. Entonces a veces nos llegan problemas y hay personas que no lo enfrentan, sino que se esconden, sino que huyen, evaden el problema,
para no enfrentarlo porque sienten miedo. Y no, que llegue un problema en nuestra vida, vamos a enfrentarlo, no estamos solos. Dios quería darle a entender a Jonás que él podía enfrentar esos problemas, pero que no estaba solo, Dios estaba allí. Pero aún Jonás no lo entendía. Y nosotros hoy día tampoco lo entendemos. De que Dios quiere que nosotros enfrentemos esos problemas para mejorar en la vida, para ser mejores personas, para ser mejores en la vida. Pero la promesa que Dios nos dice es que Él va a estar ahí para nosotros, que no vamos a estar solos. Entonces, si Dios va a estar con nosotros, ¿por qué vamos a correrle a los problemas? Vamos a enfrentarlos, a las situaciones hay que enfrentarlas, porque si no, no avanzaremos nunca. Entonces, en esta oportunidad Dios le manda un pez que se trague a Jonás para que él aprendiera, para que razonara y se diera cuenta de las cosas. ¿Y le sirvió? Ese otro método que Dios estaba usando le sirvió. Porque cuando dice la palabra de Dios que cuando Jonás estuvo dentro del pez, que estuvo 3 días, dice la palabra de Dios, 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Dice la palabra de Dios que entonces Jonás dirigió esta oración a Yahvé su Dios desde el vientre del pez. Es decir, que cuando ya vio que no podía hacer más nada, que estaba dentro del pez, empezó a pensar, empezó a razonar. Se estudió a sí mismo y dijo, pues este es el momento que Dios quiere que yo me arrepienta, que yo le dé gloria a Dios, que hable con Él, que le dirija una oración. Claro, porque estaba encerrado en un sitio donde no podía hacer nada, donde no había nada, sino que solamente Él. Y como era el único que había, no había más nada, se concentró. Y allí fue donde la oración fluyó. Ahí fue donde el amor de Dios, el Espíritu de Dios, descendió en Jonás. Tanto correr, tanto tratar de esconderse Jonás de Dios para que a la final dijera que sí. Sí, tanto para nada. Porque a la final le tocó decir que sí. No había más manera. Entonces Dios a nosotros con este capítulo nos quiere enseñar que si queremos entrar en una conexión con Dios, el mejor lugar para nosotros concentrarnos, para nosotros poder meditar, hablar con Dios, es en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en un sitio donde haya silencio, donde no haya nada para distraerse. Sí. Y vamos a ver que allí nuestra oración va a fluir. Es que yo no sé cómo orar, yo no sé cómo hablar con Dios, no se preocupe. Entre en su cuarto, como dice la palabra de Dios. Cierre la puerta y concéntrese. Solamente una cosa, una recomendación. Pídale a Dios que descienda sobre usted y el resto Dios lo hace. Y se va a dar cuenta usted cómo va a estar hablando con Dios. Sencillamente. Y ahí se le va 1 hora, 1 hora y media, hablando con Dios. A través de la oración. ¿Sí? Esto le pasó a Jonás. Jonás cuando se vio que ya no podía hacer nada, que estaba ahí encerrado, dijo, pues ahora voy a hablar con Dios porque no tengo más nada que hacer. Aquí no hay vuelta atrás. Y empezó a hablar con Dios. Y allí fue la conversión de Jonás. Allí fue donde se dio cuenta que él no podía decirle que no a Dios, que no podía correr.
que no podía esconderse de Dios. Cuando nosotros en la vida nos damos cuenta que sin Dios no podemos hacer nada, que no podemos andar escondiéndonos de Dios, nos vamos a dar cuenta y vamos a acercarnos y vamos a decirle que sí al Señor. Pero mientras tanto, si que nosotros tengamos una distracción, cosas que hacer, no vamos a decirle que sí a Dios. No lo vamos a hacer. Pero cuando nos llega un problema, una necesidad, una circunstancia, y estamos en un espacio donde no hay nada para distraerse, ahí vamos a entrar en esa conexión. Y nos vamos a dar cuenta de las cosas. Dios quiere que ustedes y yo ojalá aprendamos de este capítulo. ¿Sí? Que aprendamos a tener esa buena conexión con Dios, esa cercanía, esa sintonía. Que nunca perdamos el hábito de la oración. Que no la perdamos. Mira, algo bonito que nosotros podemos tener en la vida es el hábito de orar. Todos los días. Antes de levantarse. Antes de dormir, perdón. Al levantarse. Cuando va a comer. Cuando se va al trabajo. Sí. Cuando nosotros volvemos parte de nuestra vida a la oración, vamos a sentir un cambio inmenso en nuestra vida. Y vamos a ver cómo las bendiciones de Dios se van a ir derramando sobre nosotros. Que ojalá lo aprendamos, que ojalá nos quede en nuestro corazón y no sigamos actuando como Jonás. Esperar un golpe duro para que ese corazón se ablande. Que no esperar un golpe en la vida para decirle que sí al Señor, para acercarnos al Señor, sino que desde ahora empecemos a estar cerca de Dios. Y cada vez que Dios nos llame, estemos allí atentos para decirle que sí y hacer la voluntad del Señor. Que esta palabra de hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo o un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Nos vemos en la próxima.